Hay una luz que se enciende en este lugar. La tristeza quedó atrás. Ahora está en mí la luz de Jesús. Su victoria brillará. Victory Church, nuestro lugar. Victory Church, todo cambiará. Victory Church. Que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara. Yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Oh, creemos en ti, Señor, que eres quien nos levanta. Tú eres el Dios que da nuevas fuerzas. Tú eres el Dios que nos amó cuando no lo merecíamos. Tú eres el Dios que cumple tus palabras. Creemos en ti, Señor. Lo proclamamos. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor.
Saludos, ¿cómo están ustedes? Feliz sábado. Llegamos ya al tercer estudio sobre el mundo espiritual. Las 2 semanas anteriores han estado cargadas, llenas de información. Esa información yo espero que usted no solamente la escuche el sábado y diga, uy, qué bien o uy, qué mal, sino que esté repasando, revisando a lo largo de la semana. En primer lugar, porque yo no soy el dueño de la verdad. Y también, en segundo lugar, porque el Espíritu Santo puede darle a usted muchísimo más de lo que me ha dado a mí. A una persona tan limitada, tan pecadora como yo, Dios puede darle a usted muchísimo más de lo que me ha dado a mí. Y yo creo que ese es el plan de Dios. Y creo que ese es también uno de los objetivos, a veces ocultos, que deberíamos tener en esto, y es picar su interés. Picar su interés y que usted tome las citas que nosotros damos, tome las ideas que nosotros damos, las madure, revise esas citas, se fije a ver si dice lo que decimos que dice, y que a partir de ahí Dios haga cosas en su vida. Dios tiene una forma de trabajar muy, muy bonita. Hemos estado hablando, y déjeme recapitular algunos conceptos antes de entrar a la lección de hoy, que en el mundo espiritual se mueven 2 fuerzas, 2 reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, y que ambos reinos quieren expresar su voluntad. Y necesitan hombres y mujeres de carne y hueso para expresar esa voluntad. Y que esos ambos reinos se comunican con nosotros en 3 niveles distintos. El nivel de la sugerencia, el nivel de la operación y el nivel de la posesión. Hollywood y todas sus películas han sobrellevado el nivel de la posesión a un nivel que la gente cree que todo lo que pasa tiene que ver con posesiones demoníacas, y eso la verdad no es así. La totalidad de la humanidad está bajo la operación, más bien bajo la sugerencia. Cuando comenzamos a obedecer a uno de los 2 reinos, podemos pasar al nivel de la operación. Y nos dimos cuenta también cómo la semana pasada una característica del mundo espiritual es que los espíritus tienen apego a regiones y apego a familias, y que hay situaciones que nosotros repetimos y ni siquiera nos damos cuenta por qué las repetimos. Hay cosas que hacemos que si paramos un momento la marcha y el afán de la vida y miramos, nos vamos a dar cuenta que esas acciones tienen eco en familiares nuestros de generaciones tras generaciones, y que a ellos no les ha servido, que ese espíritu malo ha destruido matrimonios, ha arruinado personas, y que si nosotros seguimos bajo su operación, también vamos a fracasar en esas mismas áreas. Para saber contra qué espíritu luchamos, contra qué espíritu batallamos, una de las cosas que podemos hacer es mirar hacia nuestras generaciones atrás y darnos cuenta contra qué pecados batallaron ellos, cuáles fueron sus luchas. Y así vamos a saber cuál es la forma, o más bien la manera en la que el reino de las tinieblas lucha en contra de nosotros. También establecimos un principio la semana pasada, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de maldad. Dijimos que antes de tener un pleito, una diferencia, una quiebra financiera o cualquier circunstancia de las naturales de nuestra vida, primero hubo algo que sucedió en el mundo espiritual, hubo una puerta que se abrió en el mundo espiritual. Antes que el pecado se consume carnalmente, cualquiera de todos ellos, primero hubo algo espiritual que sucedió, hubo una fractura espiritual, hubo una fractura en el continuo espiritual. Y tal vez veníamos muy bien escuchando al reino de la luz, obedeciendo al reino de la luz, y de repente abrimos una puerta al reino de las tinieblas. Y sí vamos a hablar de cuáles son esas puertas que podemos abrir. De repente, hoy hacia el final del sermón, de la enseñanza más bien, esto nos va a quedar mucho más claro. En la Edad Media, permítame contarle que en la Edad Media había una característica anatómica de un tipo de trabajo que la gente hacía. Y esa característica anatómica se llamaba el brazo del herrero.
Y esto es porque los herreros, las personas que hacían herraduras, las personas que trabajaban con hierro, que trabajaban en el fuelle, que trabajaban en la forja, utilizaban un mazo en su mano más hábil, en su brazo más hábil. Y de tanto golpear con solo ese brazo, la forja, de tanto darle forma al hierro con ese brazo, desarrollaban un brazote que ya lo deseáramos quienes vamos al gimnasio. Desarrollaban un brazote poderosísimo, súper fuerte, y el otro les quedaba de como este mío, todo flaquito, sin ningún tipo de definición. Y a eso se le llamaba tener brazo de herrero. Dos brazos que nacieron iguales, pero uno enorme, desarrollado a través de muchos años de usarlo. Y otro flaquito, al que todo le costaba, que no tiene la misma fuerza. Permítame usar ese ejemplo para decir que tanto el reino de las tinieblas como el reino de la luz produce en nosotros un estilo de vida más fuerte que el otro. De alguna manera, todos y todas vivimos bajo esa influencia de ambos reinos. Pero que en la medida en la que escuchemos más a uno de los dos reinos, esa capacidad de escucha, esa capacidad de toma de decisiones, esa capacidad de acción va fortaleciéndose. Lamentablemente, en mi experiencia, no sé la suya, el brazo de herrero mío más fortalecido suele ser el del lado malo. Suele ser el de la emocionalidad, suele ser el de las malas decisiones. Si yo miro mi vida para atrás, me doy cuenta que he hecho tantas cosas que no debía haber hecho durante tantos años, que ese brazo está muy fuerte. Y luego comenzar a hacer lo correcto con el brazo débil me cuesta más. Y hay personas para quienes tomar decisiones correctas es muy fácil, porque llevan una vida tomando decisiones correctas. Hay personas para quienes tomar decisiones incorrectas se nos hace muy fácil, porque llevamos muchos años de tomar decisiones incorrectas. Mi esperanza, mi oración y mi anhelo para cada uno de nosotros y para cada una de ustedes es que conozcamos cuál de nuestros brazos es más fuerte y comencemos a utilizar el otro, o sea, el reino de la luz. Si usted mientras me escucha dice, pastor, yo estoy bajo el influjo de todo ese reino de la oscuridad que usted está hablando, bueno, comencemos a tomar decisiones en otra dimensión, en otra dirección. Y vamos a darnos cuenta que nuestra vida puede cambiar. Entonces, para combatir el brazo de herrero malo y desarrollar el brazo de herrero bueno, vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10, versículo 3 hasta el 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Mire que aquí el apóstol empieza con palabras bélicas. Militar. Militar es algo que se hace en el ejército, en la milicia. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, lo peor de estar en guerra es no saber que uno está en guerra. Lo peor de que tengamos una lucha espiritual es no enterarnos que tenemos una lucha espiritual. Y el apóstol Pablo nos despierta esta verdad y nos dice, muchachos, aunque andamos según la carne, o sea, aunque caminamos, aunque comemos, aunque sudamos, aunque nos bañamos, aunque nos enfermamos, andamos según la carne, no militamos según la carne. Entonces, número uno, estamos en una guerra que es espiritual. Pertenecemos a un ejército espiritual y tenemos armas en el espíritu. Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segundo principio importante, el reino de las tinieblas ya ha creado fortalezas. Son tantos años de estar bajo el flujo del reino de las tinieblas, de estar bajo la sugerencia y bajo la operación del reino de las tinieblas, que ya ha creado fortalezas. Y yo tengo muchos ejemplos que le puedo dar, aunque no quiero extenderme en ejemplos esta noche, pero usted no sé si se puede dar cuenta cómo cuesta cambiar un mal hábito. Cómo cuesta comenzar por ejemplo, dejar de gastar en cosas innecesarias y comenzar a ahorrar.
¿Cómo cuesta dejar de enojarse cuando uno discute con su pareja? ¿Cómo cuesta hacer lo correcto cuando uno tiene tantos años de no hacer lo correcto? ¿Cómo cuesta dejar de mentir? ¿Cómo cuesta dejar de tener pensamientos impuros? ¿Cómo cuesta dejar de tener malos pensamientos? ¿Cómo cuesta dejar de maldecir? Esos son fortalezas. El reino de las tinieblas ha puesto fortalezas ya. Ese ejército oscuro ha puesto fortalezas. Pero la buena noticia es que el apóstol dice que nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y que son muy poderosas. Versículo 5. Note por favor cómo son o cuáles son las fortalezas del reino de las tinieblas. Si tiene con qué anotar, anote esto porque aquí hay sabiduría. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estas fortalezas del mundo espiritual se manifiestan de 4 maneras. O hay 4 tipos de fortalezas, a saber, argumentos, altivez, pensamientos, negativos evidentemente, y desobediencia. Voy de nuevo. Las fortalezas que nuestras armas son capaces de destruir son los argumentos, la altivez, los pensamientos y la desobediencia. Argumentos que me hacen justificar todo lo malo que yo hago. Un argumento es el sustento filosófico de por qué yo hago lo que hago. Y si usted me diese la oportunidad, yo le explico. Yo le puedo explicar y le puedo dar argumentos de por qué yo he hecho cosas terribles en mi vida. Y una vez que yo le he dado mis argumentos, quizá ya yo no me vea como un tipo tan malo como algunas gentes me puedan pensar. Si usted me da la oportunidad, yo voy a demostrar toda la altivez del mundo y voy a decir, a mí no me importa, o como decía un comediante costarricense de los años 80 y 90, me importa a mí lo que ustedes piensen de mí. Soy un altivo y lo que yo paso caminando como en el aire sobre todos y sobre todas. Y no me interesa. Yo primero y los demás después. Todos están por debajo de mí. O puedo simplemente sonreír, pero tener mi mente llena de pensamientos negativos. En psicología esto le decimos los pensamientos centrales y las creencias centrales y los pensamientos automáticos que casi siempre son negativos. Pensamientos de pobreza, pensamientos de ruina, mala autorrepresentación, mala representación de la autoridad, mala imagen de la figura de autoridad, mala imagen de la figura paterna, mala imagen de lo que es un matrimonio. Y llegamos a creer que el machismo es una forma válida de sostener nuestras ideas. Y pensamos. Y somos unos altivos y decimos que por si yo no tengo por qué cambiar, yo soy así. O yo hice lo correcto porque así lo sentí. Y después esgrimimos nuestros argumentos. Todo aquello para justificar nuestra desobediencia. Una de las áreas en las que el pueblo costarricense, y me disculpa si me ve fuera de este país, gracias por hacerlo y me disculpa este dato criollo que voy a dar, pero uno de los demonios que ataca a la nación costarricense es un demonio de desobediencia. Dios me ha dado la oportunidad de vivir en algunos lugares. He vivido en Nicaragua, he vivido en Estados Unidos en varias oportunidades y he vivido en Costa Rica en muchos lugares. Y una de las cosas que yo he notado es que cuando manejamos, por ejemplo, con nuestro vehículo, nos parqueamos en cualquier lugar. La línea roja, la línea amarilla no significa nada para nosotros. Los costarricenses nos parqueamos en doble vía. Donde yo necesite parquear, yo ahí me parqueo. Sea legal o no sea legal, sea válido o no sea válido. No somos una nación de gente obediente. En el mundo nos conocen por ser una nación de gente de paz, de gente pacífica. Y no, nosotros somos una nación de gente pasiva, pasiva-agresiva.
y demostramos toda nuestra ira y todo el fulgor del enojo que llevamos dentro, desobedeciendo. Y esa es una fortaleza del demonio. Porque si yo me voy a leer Deuteronomio capítulo 28, a partir del versículo 15, dice que hay una cantidad de maldiciones sobre la desobediencia. ¿Qué les parece si leemos Deuteronomio 28, 15? Vamos a leer Deuteronomio 28. Voy a aprovechar que hoy traje Biblia. Deuteronomio 28, del versículo 1 al versículo 14, tiene una lista de bendiciones para la obediencia. Y eso, dentro de un ratito, nos vamos a dar cuenta que la obediencia es una puerta para la bendición. Y por lo tanto, la desobediencia es una puerta para la maldición. Dice Deuteronomio 15 que si no oyeres la voz de Dios para procurar cumplir, mire que no es ni cumplirlo, es procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito tú en tu entrar y maldito tú en tu salir. Y mejor no sigo leyendo porque esto avanza y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Esto avanza hasta el versículo 68. Desde el 15 hasta el 68, todas las maldiciones que hay por no obedecer. Amados y amadas, estas fortalezas del enemigo sobre nuestra vida debemos aprender a destruirlas. Debemos aprender a destruirlas. No nos cobijemos con nuestros propios argumentos. Humillémonos y aceptemos que estamos equivocados, que lo que no le sirvió a mamá, que lo que no le sirvió a la abuela, que lo que no le sirvió a la bisabuela, no nos va a servir a nosotros. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y no seamos altivos. No creamos que mientras los demás no sepan podemos estar muriéndonos por dentro, pero que lo importante es que la gente no sepa. No, eso no es cierto. Lo que la gente sepa o no sepa no importa. Lo que importa es cómo estamos viviendo nuestra vida. Y hay mucha humanidad viviendo bajo la maldición porque tiene puertas abiertas de falta de humildad, de falta de obediencia, de pensamientos catastrofistas, de argumentos que justifican nuestras malas acciones. En mi oficina de psicología, disculpe que hable de mi oficina de psicología, pero cuando nos toca atender parejas en casos de infidelidad, una cosa que yo he notado es que cuando la persona que ha sido infiel, no siempre los varones, cuando la persona que ha sido infiel cuenta su vida, mire, viera que casi que uno dice, tiene razón, tiene toda la razón de haber hecho lo que hizo, porque son argumentos. Cuando las personas cuentan su parte de la verdad, ojo eso, su parte de la verdad, parece que tienen la razón. Por eso no tenemos que abrazarnos a los argumentos, tenemos que abrazarnos a lo que es correcto y a lo que no es correcto. Cuando yo comienzo a justificar por qué estoy viviendo bajo la influencia, bajo la sugerencia, bajo la operación del reino de las tinieblas, lo que estoy diciendo es déjenme quedarme bajo maldición. Porque no quiero vivir en bendición. Pastor, ¿cómo va a decir eso? ¿Quién puede querer vivir en maldición? Lo dice la Biblia. La Biblia dice que hay un tipo de personas que amaron la maldición y ésta les sobrevino. No quisieron la bendición y ésta huyó de ellos. Se lo voy a decir otra vez. Y aquí en el chat me puede escribir cuál es el versículo. Búsquelo en carrera en Google. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ésta huyó de él. ¿Cómo es una forma de amar la maldición? Justificándola. Justificándola. Esa es una forma de amar la maldición. Dando argumentos, portándonos altivos, pensamientos negativos constantes.
son puertas abiertas para la maldición. Y la desobediencia es una fortaleza. El reino de las tinieblas tiene fortalezas, que son puntos de poder, que son puntos de los que es muy difícil soltarse. Sin embargo, no imposible, porque las armas de nuestra milicia son poderosas. O sea que hay poder habitando en usted para liberarse de ese reino de las tinieblas. Y le voy a contar cuál es una de esas armas. Lucas capítulo, ¿le interesa conocer cuál es una de las armas para librarse de estas fortalezas? ¿Cómo librarnos de los argumentos, de la altivez, de los malos pensamientos y de la desobediencia? Lucas capítulo 6, versículo 29 dice: al que te hiera en una mejilla, este es Jesús hablando, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Este es un versículo muy complejo, de muy compleja interpretación. Es muy fácil leerlo y parece ser muy fácil de entender. Lo que pasa es que si Jesús estaba hablando de algo literal, nadie podría ser cristiano. Nadie podría ser cristiano. Porque si el gobierno nos pide 200,000 pesos de impuestos, $400 de impuestos, hay que darle 800. Porque si hay un ladrón rondando por el barrio, hay que decirle: venga, no se apure, no se meta a la fuerza, pase y lléveselo todo. Entonces aquí Jesús tenía que estar hablando de otra cosa. Y a esta otra cosa de la que Jesús estaba hablando le vamos a decir la ley del espíritu contrario. La ley del espíritu contrario. ¿Cómo puedo yo usar mis armas poderosas para destruir las fortalezas del reino de las tinieblas sobre mi vida y sobre mi familia? La forma de vencer en el ámbito espiritual es haciendo uso del espíritu contrario. Jesús está enseñando aquí sobre la forma de vencer los distintos niveles de interacción espiritual. No es solo dejar de hacer, sino hacer lo opuesto. A ver, si el reino de las tinieblas comienza a sugerirme que no pague los impuestos, que no pague ninguno de esos dineros, que no le pague el aguinaldo a la señora que trabaja en mi casa, que de por sí esa gente no lo necesita, y el reino de los y comienza a darme argumentos, que yo no tengo tanta plata, que en realidad este ha sido un año muy malo. El reino, comienzan todas las huestes de maldad a susurrar. Y si yo les comienzo a prestar atención, ya no van a solo a susurrar, sino que van a comenzar a operar. Y yo ya comienzo a hacerle números y decir: es que si no le pago el aguinaldo a la señora, me ahorro un dinerito. Y si no pago el marchamo, y comienzo a argumentar conmigo mismo. La forma de vencer esa operación es siendo generoso, pagando prontamente el aguinaldo a la señora que trabaja en la casa, pagando prontamente las obligaciones que tengo para con el gobierno, pagando prontamente lo que necesita ser cancelado, en vez de estar dando pensamientos, argumentos, altivez y desobediencia. El espíritu contrario. Nuestras armas son poderosas para destruir esas fortalezas cuando comenzamos a operar con el espíritu contrario. Si sobre nuestra familia durante siglos y generaciones ha venido operando un espíritu que nos lleva al adulterio, no es que el espíritu nos obliga a adulterar, nos sugiere y opera en nosotros, pero al final nosotros somos los que prestamos nuestros cuerpos al mal. Pues el espíritu contrario me va a hacer no tener conversaciones inadecuadas con personas que no son mi esposa. El espíritu contrario me va a hacer no guardar números telefónicos, no contestar mensajes, no contestar llamadas a personas cuya intención yo ya conozco, en particular porque conozco mi intención. Cuando el espíritu me viene a decir que esta es una familia, es una cochinada, que yo perfectamente podría tener otra familia más bonita, entonces comienzo, en vez de repudiar a mi familia, comienzo a acercarme a mi familia, comienzo a invertir tiempo en mi familia, comienzo a cambiar la dinámica de mi familia, el espíritu contrario. Cuando estoy bajo la sugerencia, bajo la operación, bajo el flujo del reino de las tinieblas en el área de las finanzas,
y soy una persona quien compra compulsivamente con sus tarjetas de crédito y creo que es una gran cosa tener mi cartera o mi billetera o mi bolso lleno de tarjetas de crédito, comienzo a operar en el espíritu contrario, es que comienzo a cortar las tarjetas, destruir las tarjetas, no compro más a crédito, sino que me concentro en pagar lo que debo. Poco a poco voy cambiando la dinámica del reino de las tinieblas hacia el reino de la luz. La forma de vencer en el ámbito espiritual es haciendo uso del espíritu contrario. La ley del espíritu contrario es un arma poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 28 dice, mire cómo aquí hay toda una progresión. Del reino de las tinieblas al reino de la luz, usando el espíritu contrario. El que hurtaba, no hurte más. Muy bien. El que hurtaba, reino de las tinieblas, no hurte más. O sea, pare. Sino trabaje. Ah, caray. Y ahora, proactivamente tiene que hacer lo opuesto. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este es un cuadro de cómo combatir las fortalezas. Esta persona a quien Pablo está exhortando es una persona que tenía un espíritu de tomar lo que no era de él o de ella. Y la forma de vencer ese espíritu no es yendo a que el pastor lo unja con aceite, es haciendo lo opuesto. Empieza esta persona tomando lo que no es suyo y termina esta persona dando de lo que es suyo. ¿Ve cómo opera el espíritu contrario? Ahora, extrapolemos esta verdad a cualquier aspecto, a cualquier ámbito, en cualquier área de nuestra vida. El que adulteraba, la que adulteraba, no adultere más, sino trabaje en construir y fortalecer su matrimonio y su relación con su pareja. Y la plata que gastaba en andar de pícaro o de pícara en moteles y en otras actividades, inviértala en andar en lo mismo pero con su pareja. ¿Oyó? En andar en lo mismo pero con su pareja. Gloria a Dios y todo pueden decir ahí abajo. Es la ley del espíritu contrario. Cuando estamos bajo el influjo de una tentación muy fuerte, en particular si es una tentación ancestral, en particular si es algo que es precisamente lo que ha destruido los matrimonios de nuestra familia, precisamente lo que ha tenido en ruina y en pobreza nuestra familia, cuando estamos bajo el flujo del reino de las tinieblas, la forma de reventar esa coyunda espiritual es haciendo exactamente lo opuesto. Y debemos empezar con lo que los gringos llaman baby steps, pasitos de bebé. Empecemos desde lo poco, cambiando la conducta, cambiando la dinámica, cambiando algunas palabras, cambiando algunas formas de actuar, cambiando nuestra pereza, cambiando nuestra obediencia, dejando de dar argumentos, aceptando nuestras responsabilidades. Es importantísimo para poder vencer en el ámbito espiritual que apliquemos la ley del espíritu contrario. Me pueden decir amén si me estoy explicando, porque predicar así en línea es un poco complejo. Si me estoy explicando cómo aplicar la ley del espíritu contrario, por favor déjeme saber. Aunque a usted no le guste mucho participar del chat, para mí es importante saber que me estoy explicando. Porque si no, la próxima semana yo puedo tratar de explicarme mejor. Busco ayuda y me trato de explicar mejor. Pero si usted y yo queremos vencer las fortalezas del reino de las tinieblas, en vez de desobediencia, seamos obedientes. En vez de pensamientos negativos, tratemos por toda la fuerza del mundo de tener pensamientos positivos. En vez de ser altivos, dobleguémonos ante la humildad. Y en vez de presentar argumentos para justificar acciones equivocadas, pidamos perdón y corrijámonos. Y corrijamos los entuertos. No solamente digamos disculpe. En psicología decimos que no nos importa lo que la gente diga, solo nos importa lo que la gente haga. Y mientras las personas sigan viviendo bajo el reino de las tinieblas, pueden decir disculpe todo lo que quiera, pero su actitud implica que siguen justificando sus malas acciones. Amén. Y todo pueden decir, estoy súper emocionado. ¿Será el jet que me tomé ahora antes de predicar o no sé? Pero estoy pumped. Ahora vamos a leer también al apóstol Pablo en el libro de los Efesios capítulo 4. Dice, 4:22. ¿Por qué yo estoy tan seguro que sobre todos nosotros, que sobre todas nuestras familias,
¿Hay algún tipo de situación espiritual que se mueve, que opera, que nos susurra? Bueno, vamos a ver qué dice el apóstol a eso. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Recuerda que yo le dije que los seres espirituales son personas espirituales que necesitan un cuerpo para manifestar sus deseos. Estos deseos engañosos a los que el apóstol hace referencia son deseos espirituales que necesitan un cuerpo para manifestarse. Entonces hay demonios de estos que son demonios de lujuria, que son lascivos, y ellos necesitan un cuerpo que permita mostrarse más de lo que debe, que permita mostrarse como súper sensual, tanto en hombres como mujeres, da lo mismo. Eso no es que ella es así, eso no es que él es así, eso es que está bajo la operación, y ya vamos a ver por qué, de un deseo engañoso. Hay espíritus de estos que son súper tacaños, que se deleitan en la necesidad ajena siempre y cuando ellos tengan abundancia. Y entonces buscan hombres y mujeres que les crean, que les haga sentir el deseo por acumular, por acaparar. Y tenemos casos tan extremos como los acaparadores que ya llegan a tener un trastorno psicológico. Recuerden Deuteronomio 28 que le leí, que enloquecerás. Tener un trastorno no es estar loco, pero en el mundo antiguo así le decían. Hay personas que realmente padecen de trastornos, ninfómanos, ninfómanas, acaparadores, acumuladores, mentirosos, compulsivos, síndrome de Tourette, estar maldiciendo y diciendo malas palabras constantemente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Qué es despojarse? Es botar, sacar, quitar del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí entramos en aguas muy profundas. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Usted y yo somos como somos, porque le hemos permitido a ciertos flujos del reino de las tinieblas o del reino de la luz influir en nuestra mente. Aquí está hablando de nuestros pensamientos. La Biblia llega a decir que como es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Usted tiene la vida que usted pensó. Tal vez no la que quiso, pero la que pensó. Yo vivo la vida que pienso. Yo vivo las cosas que me rodean como las pienso. Para mí algo terrible es terrible porque pienso que es terrible y sufro, lloro y todo lo demás y me deprimo y me angustio porque pienso que es terrible. Usted puede estar pensando esta noche que qué rico unas sopitas de leche. Yo no pienso eso. Usted puede estar pensando que qué bonito un estilo de vida X y yo puede que piense que qué bonito un estilo de vida Y. Cada uno y cada una de nosotros, y cada una de ustedes más bien, es como es porque hemos permitido que un espíritu, tanto el Espíritu Santo del reino de la luz, como las huestes de maldad del reino de las tinieblas, susurren a nuestro oído y operen en nuestro oído. La vida que vivimos la podemos cambiar si cambiamos el lugar de donde alimentamos nuestra mente. Le voy a contar que, por ejemplo, yo decidí hace 2 semanas atrás en mi casa, hablé con mi esposa y le dije, no quiero saber nada, ni una sola palabra de política. Trato de no ver telenoticieros, trato de no leer periódicos, aunque ya no son periódicos, pero ya no son de papel por lo menos. Trato de no pasar por sobreinformación, porque mi mente se está saturando. Identifiqué que mi mente se está saturando de malos pensamientos, de malas expectativas, de malas noticias, de pensamientos de corrupción, de pensamientos malvados.
Llevamos 6 meses de sentarnos al mediodía a ver cuánta gente se murió y cuánta gente se enfermó. 7 meses u 8. No puedo, como psicólogo no puedo pensar en nada más dañino y morboso que eso. Es enfermizo. Y discúlpeme que sea tan vehemente en enfrentar esta situación. Es enfermizo sentarse mientras estamos almorzando a ver cuánta gente está enferma o cuánta gente está muerta. Ofende la humanidad, ofende el sano ejercicio del ser humano. Y nos hemos permitido a nosotros mismos llenar nuestra mente de un espíritu de muerte, de un espíritu de ruina. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Y posiblemente tendré que sacrificar el rato familiar de ver noticias juntos. No importa, es una prioridad para mí mantener mi mente bajo el flujo del espíritu del reino de la luz. ¿Me puedo explicar, iglesia, a qué me refiero? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si hemos vivido la vida en ruina, también es porque hemos pensado en ruina. Y debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Hace un par de años atrás, 2 o 3 años atrás, yo venía manejando, disculpe que utilice mi vida como ejemplo, pero venía manejando de vuelta de San José hacia Pérez Celedón, hacia San Isidro. Y mientras venía de camino me entró una llamada telefónica a un amigo y me decía: Ahmed, tengo un negocio maravilloso, extraordinario para usted. Y efectivamente lo era. Un negocio muy, muy bueno. Era una oportunidad de comprar una casa con una propiedad bellísima. Y me dice: lo que hay que poner ya para que te la vendan, para que te la cedan, para que te la den, es $15,000. Y le dije: gracias, pero no es el negocio para mí, no puedo. Entonces, esto causó un impacto en mi vida. Y dije: yo creo que esta oportunidad era de Dios. Pero no tanto la oportunidad de comprar la casa, sino la oportunidad de darme cuenta que había un vacío en mi vida. No de $15,000, sino un vacío de pensamientos orientados a la prosperidad. Plata siempre he querido, pero pensamientos orientados a la sana prosperidad. Y entonces me matriculé en 3 cursos de una universidad cristiana en Estados Unidos. Me matriculé en 3 cursos sobre economía bíblica, economía familiar, crecimiento financiero personal. Y de ahí han salido un montón de sermones que estuve predicando el año pasado y que sirvieron de mucho a muchas personas. Antes que llegara la crisis estábamos preparados por la misericordia y la gracia de Dios. Pero comencé a pensar diferente. Le voy a contar algo que ahora pienso que yo no sabía. Existe una diferencia entre pensionarse y jubilarse. La pensión es una cifra económica que te van a dar al final, muy al final de tu vida laboral. La jubilación es un estilo de vida basado en el júbilo, en la alegría, en el gozo, que no tiene que ver con el trabajo. Aprendí eso. Y aprendí que mis pensamientos no deben ir orientados a la pensión. Mis pensamientos deben ir orientados a jubilarme, al júbilo, a la alegría. Y aprendí que el dinero solo es un mecanismo para tener mis gastos básicos cubiertos. Y ahora yo no pienso en la pensión, pienso en la jubilación. Pienso en el día que ustedes como iglesia me jubilen. ¿Cuándo será eso? Ya llevo 22 años trabajados aquí. No se los brinco un cabo. Júbilo. Es algo que aprendí. Cambió mi forma de pensar. Me renové en el espíritu de mi mente. Yo antes creía, y mi esposa es la mayor testigo de esto, yo antes creía que cuanto más tarjetas de crédito yo tuviera, mejor consolidado financieramente estaba, porque los bancos veían capacidad de endeudamiento. Y tenía, hace 6 años, cuando empecé a salir con mi esposa, tenía 10 o 12, con límites de crédito muy altos. Pero debía en 11 o 10. Cuando me matriculé en estos cursos de finanzas cristianas, me enseñaron que no hay forma en que la deuda de tarjetas de crédito sea de Dios.
y que debo de aprender a dejar de confiar en los puntos que me dan, en los supuestos premios que me dan, y debo aprender a confiar en la providencia de Dios, en la disciplina del ahorro. Y si usted nota, yo llevo muchos meses hablando del ahorro porque esa ahora es una verdad en mi vida, porque cambió el espíritu de mi mente. Yo fui una persona en una época en la que tuve ingresos muy altos, y cuando llegó el momento de la crisis no tenía ni un peso ahorrado, porque tenía salidas excesivamente altas. Ahora no gasto tanto, ni gano tanto, pero estoy mejor, porque cambió el espíritu de mi mente. Nuestra mente está constantemente siendo gobernada por un espíritu. Usted tiene la posibilidad de escoger si es el espíritu de las tinieblas o el espíritu de la luz. Esa es su potestad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Comencemos a recibir otro tipo de información. Ahora vamos a movernos y yo quiero hablar de 6 puntos de contacto entre un reino invisible y mi vida tangible, entre el reino de la luz y mi vida del día a día. Ahora quiero hablar de 6 formas en las que interactúan ambos reinos. 6 formas en las que el reino de las tinieblas interactúa en mi vida y 6 formas en las que el reino de la luz interactúa en mi vida. Usted puede estar más o menos de acuerdo conmigo, pero en mi experiencia personal, le voy a decir algo, no son 6, son 7. Les voy a dar una de gratis. Por las 6 primeras cobro y por la 7ª no cobro. Te las voy a dar de gratis porque me caen bien. En mi vida personal las he experimentado en esta etapa de mi vida y tengo que decirle que funcionan. Vamos a ello entonces. Éxodo 23:25, le leo de la Nueva Versión Internacional. Casi siempre uso la Reina Valera, pero este versículo lo quiero leer de la Nueva Versión Internacional. Éxodo 23:25 dice: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y apartará de ustedes toda enfermedad. El primer punto de interacción entre los dos mundos, entre la creación espiritual y la creación terrenal, es la adoración. Si usted quiere aprender a conectarse con el mundo espiritual del reino de la luz, adore a Dios. Si usted quiere, ojalá que no quiera, pero si usted quiere conectarse con el reino de las tinieblas, adore a sus hijos, adore el dinero, adore un equipo de fútbol, adore un rockstar, adore un estilo de vida, adore un trabajo, adore un partido político. Hay hermanos y hermanas que no traen una visita jamás a la iglesia, jamás nunca, pero cada 4 años se transforman en, abejas de la política. Sí lo dije. Sí oyó lo que cree que oyó. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Trate de quedarle bien a los partidos políticos y todas las cosas le van a ser cargadas con impuestos. La adoración. Todos los seres humanos adoramos. No crea que usted es muy diferente porque usted va a una iglesia, o cuando lo hacíamos, adorar a Dios levantando nuestras manos, orando, cantándole. Vaya a un estadio de fútbol y se va a dar cuenta que pasa exactamente lo mismo. La gente levanta sus manos, aplaude, grita, canta. Hay adoración. La religión actual de moda en Europa es el fútbol. Pero también hay personas que adoran el dinero. También hay personas que prefieren tener una cuenta de banco inflamada, hinchada, engrosada, antes de vivir bien, vivir bonito, antes de ser generosos, antes de compartir. Adore a Dios y Él bendecirá su pan, su agua y apartará toda enfermedad. La Biblia hay que saber leerla al derecho y al revés. ¿Qué quiere decir eso? Adore, póngale al dinero, a sus hijos. Esa es una plaga en nuestros días. Hombres y mujeres que adoran a sus hijos.
que los tienen en un pedestal. Tenemos muchachitos, muchachitas, niñas y niños que creen que gobiernan la casa y están profundamente equivocados, tanto ellos como los padres que se lo permitieron. Niños de 4 años en cuerpos de 25, 28, 20. Gente que no sabe ganarse la plata para el desayuno y quiere gobernar cómo se vive la casa. Y los adultos se los hemos permitido porque los hemos adorado. Y en ver una generación frustrada, una generación que no sabe buscar trabajo, una generación que no sabe trabajar, una generación que no sabe vivir fuera de casa, una generación dependiente, ahí está el juicio. Porque no hay nada que lo frustre a uno más como padre que ver que sus hijos no despegan en la vida. Adore a Dios y Él va a bendecir su pan y su agua y va a alejar la enfermedad. Adore la plata, adore a un hombre, adore a una mujer, adore una religión y va a pasar todo lo opuesto. La adoración es un punto de contacto entre los dos reinos. Adore las tradiciones familiares, adore lo que le enseñó papá, adore lo que le enseñó mamá y está en problemas. Adore a Dios, adore su verdad y va a estar bajo la bendición de Dios. En segundo lugar, Mateo capítulo 6, versículos 3 y 4. Segundo punto de interacción entre los dos mundos. Mas tú, cuando des, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6 nos habla del segundo punto de interacción, el dar generosamente. Dar generosamente. Desapegarnos. El apego a lo material no es de Dios. Es una característica de los seres espirituales del reino de las tinieblas. Se lo dije la semana pasada. Ellos se apegan a familias y se apegan a regiones. Cuando usted y yo nos apegamos a la plata, cuando nos apegamos y nos hacemos tacaños, estamos reflejando una característica del reino espiritual de las tinieblas. Y eso es pesado, eso es difícil de decir. Y la forma de combatir el apego es dando. Y tu Padre y mi Padre que ve en lo secreto, o sea, en el mundo espiritual, nos va a recompensar en público, o sea, en el mundo natural. Adore a Dios y sea generoso, sea una persona dadivosa. Cuando vea a un niño o a una niña que vende lotería, que vende algo en la calle, cómprele, sea generoso. O tanto mejor aún, dele 1,000 pesos y no le compre nada. Sea generoso con su tiempo, sea generoso con su cariño, sea generosa con sus palabras, sea generoso. Aquí está hablando de dar en metálico. Y a veces no queremos entender que nuestra actitud para con el dinero refleja cuál es el espíritu que gobierna nuestra mente. En tercer lugar, esto se va poniendo más profundo cada vez. En tercer lugar, otro punto de contacto entre el mundo espiritual y mi vida es mi actitud con el diezmo. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, mundo espiritual, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Traiga todos los diezmos al sacerdote. Traiga todos los diezmos al lugar donde Dios haya hecho habitar allí su nombre. Traiga todos los diezmos y Dios, eso lo va a hacer usted en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual Dios va a abrir las ventanas de los cielos. ¿Para qué sirven las ventanas en una casa? Sirven para ver de adentro hacia afuera, sirven para refrescar lo visual, sirven para refrescar el ambiente. Cuando nosotros diezmamos tenemos derecho a que se abra nuestra visión. Hay hombres y mujeres que no tienen una correcta visión de la vida porque viven en una vida sin ventanas. Dios va a abrir las ventanas de los cielos para que usted y yo podamos tener visión sobrenatural. Ese es otro punto de contacto. El cuarto punto de contacto, que también está en Mateo 6, Mateo 6:6, es la oración.
La meditación. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, mundo espiritual, te recompensará en público, mundo natural. La oración. Tenemos un video de unas 3-4 semanas atrás, los días miércoles. Búsquelo por favor, se llama ¿Cómo orar? Enséñanos a orar. Hay que aprender a orar, hay que aprender a confesar la palabra de Dios, hay que aprender a meditar en Él, hay que aprender a despertarse cada mañana con agradecimiento, hay que aprender a despertarse cada mañana dando gracias a Dios con adoración. La oración del justo puede mucho, dice la Biblia. La oración es una marca de contacto entre el mundo natural y el mundo espiritual. Meditar en la palabra y orar la palabra. Disculpe que tome un poquito mi vida otra vez como ejemplo, pero hace algunos años aprendí que la forma mejor para mí, de orar, es que tomo un texto de la Biblia, lo leo y medito en él y digo, sí Señor, yo quiero eso. Sí Señor, esto que dice aquí es lo que yo quiero ver en mi vida. Ayúdame también a cumplir esto otro que dice aquí, Señor. Señor, esto que dice sobre mis hijos es lo que yo confieso sobre la vida de ellos en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a poder ser yo. Y termino con un montón de dedos marcando por todos lados. La oración. Revisemos nuestra vida de oración. Revisemos cómo está nuestra contabilidad con el Señor, nuestros diezmos. Revisemos cuál es nuestra actitud con el dar. Revisemos, por favor, qué cosas adoramos nosotros en nuestra vida. Nos quedan 3 puntos de contacto más. El otro es el ayuno. ¿Qué es ayunar? Ayunar es privarnos de algo que nos es placentero durante un periodo de tiempo determinado. Ayunar es privarnos de algo que nos es placentero o necesario durante un periodo determinado. También en Mateo capítulo 6 versículo 17 dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, o sea que nadie sepa, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, mundo espiritual, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, mundo natural. Le voy a sugerir que, por ejemplo, una forma de ayunar hoy día puede ser pasar un día sin usar el aparato celular. Una forma de ayunar puede ser literalmente no comer durante una mañana y una tarde y dedicar ese tiempo a orar. Una forma de ayunar puede ser decidir no comprarnos nada más que el diario y la comida en diciembre y dedicar ese dinero a dar. Todas esas son formas de ayuno. Una forma de ayuno puede ser como familia decidir que este año no vamos a tener el paseo a Dominical o a Pance para los que nos ven en Cali, sino que ese dinero lo vamos a sembrar en el reino de los cielos. Todas esas son formas de ayuno. Y el Padre que ve en lo secreto, mundo espiritual, nos va a recompensar en público, mundo natural. Lo del celular no les gustó, no dijeron amén ni una sola vez. Vea lo que dice Hebreos 13:17. Sexto punto de contacto entre el mundo espiritual y el mundo natural. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obediencia y sujeción, es lo mismo. Porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Algunas personas creen que es que uno no tiene nada que hacer, entonces se viene a hacer videos y que las personas que nos graban y editan son gente que se pegó la lotería hace unos años y más bien necesitan algo que hacer. No, aquí todos sacrificamos nuestro tiempo, todos y todas quienes ayudamos en esto, sacrificamos nuestro tiempo. No solo para que quede bonito, queremos que quede bonito, pero sacrificamos nuestro tiempo en particular para que a ustedes les sea de provecho. Antes de la pandemia,
Antes de la enfermedad, antes del 2020, yo invertí mucho tiempo del año 2019 enseñando sobre prosperidad, tanto en Victory Church en Moravia como en Centro Victoria en Pérez Celedón. Hablé de gastar menos, hablé de pagar deudas, hablé de tener ahorros, hablé de estar listos. Quienes me hicieron caso pasaron y están pasando por esta pandemia tranquilos y reposados. Quienes no hicieron caso han pasado muchos sobresaltos. Yo sé que la palabra hacer caso puede sonar peyorativa, definitivamente jactanciosa. No es el espíritu de lo que estoy diciendo. Lo que digo es que uno no solo hace esto para que le vean y para que le oigan. Uno hace esto porque tiene la firme intención de bendecir la vida de las personas que le escuchan con una palabra de sabiduría, de ciencia, de revelación. A veces no lo logramos. Pero cuando usted está escuchando un sermón, sea mío o de otra persona, e interpreta que eso que esa persona estamos diciendo es cierto, es de Dios, obedézcalo, hágalo. Porque le voy a leer Deuteronomio 28, que es el séptimo punto de interacción. El sexto, tenga cobertura pastoral. Tenga cobertura pastoral. Acepte la cobertura pastoral. Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y esto no nos es provechoso. Si queremos tener provecho en nuestra vida, sujetémonos a nuestra cobertura. Si yo soy su cobertura, también es importante que uno lo sepa. Esto del Wi-Fi y de adivinar pensamientos, eso no sirve. Si yo soy su cobertura, también es importante que usted me lo deje saber y me diga: pastor, yo desde hace algún tiempo considero que usted tiene un ministerio de Dios y yo quiero que usted sepa que usted es la persona de quien yo recibo cobertura. También eso es importante, para que esto le sea de provecho. Y el séptimo, yo le dije que les iba a regalar una más, ya para terminar esta noche. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. La obediencia. El séptimo punto de contacto es la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la voz de Dios en nuestro corazón. La obediencia al susurro del Espíritu Santo que nos dice: no lo hagas, o hazlo. Esa obediencia abre una puerta sobrenatural en el mundo espiritual para que las bendiciones nos alcancen. Este año parece que sí va a haber corridas de toros en Zapote. Otra vez, quienes nos ven fuera del país, disculpen el criollismo. Pero no sé si recuerda cuando hay corridas de toros en Zapote y está toda la gente ahí frente en el redondel, frente a la puerta donde abren y sale el toro. Y cuando el toro le abre la puerta, sale corriendo viendo a ver a quién se levanta. Esa es la imagen que se suscita en mi mente cuando leo Deuteronomio 28:1 y 2 y 3. Me imagino la bendición de Dios, muchas bendiciones de Dios, esperando que yo obedezca para que la puerta se abra y ellas vengan a levantarme en el nombre de Jesús con muchas bendiciones. También esa es la imagen que se suscita cuando leo Deuteronomio 28:15. Porque por otro lado hay otra puerta que cuando desobedezco se abre. Y sale otro tipo de espíritu también a buscar cómo levantarme. Y puede que yo le diga: toro, torito, toro bonito. Al toro no le interesa. Él tiene un objetivo: levantarme. Cuando obedezco se abre la puerta de la bendición. Cuando desobedezco se abre la puerta de la maldición. La paz de Cristo sea con ustedes. Les bendigo en el nombre de Jesús. Hoy nos alargamos un poquitito más bien. Yo creo que la otra semana vamos a estar llegando ya a las partes finales de este estudio. Entonces, por favor, si quiere bendecir mi vida, repase las semanas anteriores antes de llegar a la próxima semana.
Y si este estudio está siendo de bendición para usted y está aprendiendo cosas nuevas, déjemelo saber. Y si necesita que explique mejor algo, déjemelo saber, que con mucho gusto lo hago, para que para usted sea de provecho. La paz de Cristo sea con ustedes. Chao. Excelso, el rey es excelso aquí.